a grabar la sesión. Okay. Vale, entonces en lo que respecta a terapéutica de antibióticos, pues ya vimos los mecanismos de acción. Como comentamos, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Y recordando así muy brevemente, para no volver a tomar el tema, para hepatitis B y hepatitis C. En el caso de hepatitis B, habíamos dicho, no existe tratamiento curativo, se puede dar interferón hasta por 48 a 52 semanas. Lo recomendable es empezar con entecavir, tenofovir, que van a tener menos generación de resistencias. Adefovir, lamivudina, telvibudina y cualquier otro generan resistencias en un periodo de 2 a 5 años, más del 25%. Y pues entecavir, tenofovir depende mucho del subtipo. Comentábamos Latinoamérica muy común, virus de hepatitis B del genotipo G, que puede llegar a presentar resistencias a tenofovir, a entecavir no necesariamente, o por lo menos disminución de la susceptibilidad a tenofovir. Y pues en el artículo que les compartí también en Classroom se veía la comparación entre estos dos para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, y si bien había una diferencia en la cuestión estadística, pues no era una diferencia clínica. ¿No? Decía que a 5 años de tratamiento con entecavir contra tenofovir realmente había una diferencia de 2.8 semanas para que se presentara el carcinoma hepatocelular, entonces clínicamente no nos es muy útil. Y pues también mencionamos, no hay nada nuevo en cuanto a tratamientos, ¿no? Entecavir, tenofovir sigue siendo lo básico. Los demás que se asocian con resistencias, el interferón, que lo podemos utilizar por periodos cortos de tiempo, y la consideración pues de los anticuerpos y de la presencia de antígenos, sobre todo contra superficie, para determinar la necesidad de instaurar o continuar el tratamiento farmacológico. Respecto a hepatitis C, aquí decíamos ya es un poco distinto, la combinación de inhibidores de la polimerasa NS5B, inhibidores de la proteína de integración ES5A y los inhibidores de proteasa NS34A, que son combinaciones ya sea duales o triples, dependiendo la severidad y la presencia o ausencia de cirrosis, y pues que aquí sí existe ya como terapia curativa. De esto mencionamos, depende también del genotipo, sabemos que los más comunes son sobre todo el 1B a nivel Latinoamérica, y por ahí el 3 también se llega a presentar, pero pues la combinación de sofosbuvir velpatasvir tiende a ser lo más recomendado, sobre todo en pacientes sin tratamiento previo y pacientes sin cirrosis. Ya cuando se ha instaurado la presencia de cirrosis, ahí sí es un poco distinto el tratamiento, ya sea porque se tiene que ampliar o ya sea porque se recomienda la combinación triple, inhibidor de 5A, de 5B y de 3A4, 3,4A, que nos permita pues modificar el desenlace de los pacientes cirróticos. Pero bueno, ya pasando ahora sí a las otras infecciones que no habíamos comentado, sabemos que lo más común a nivel mundial pues es tricomona. El problema con tricomona es que no se reporta en realidad. Entonces, de las patologías que sí son reportables, la Organización Mundial de la Salud refiere clamidia, gonorrea como la más importante. Sí, aquí sabemos también pues, que el tratamiento de gonorrea se tiene que hacer con una cefalosporina de tercera generación, normalmente ceftriaxona, ahora dosis altas, 500 miligramos dosis única, más acitromicina para cubrir clamidia, ya que en más del 40% de los casos coexiste la infección gonorrea-clamidia. Sífilis sigue siendo sensible a penicilina, aquí va a depender más bien del estadio. Primaria, secundaria temprana es monodosis, secundaria tardía terciaria se tienen que utilizar al menos 3 dosis, y cuando existe ya neurosífilis pues tenemos que hacer algunas modificaciones, sobre todo parenterales y de forma continua. Y herpes simplex, que habíamos dicho, aciclovir de primera línea, y podemos en caso de resistencia o recurrencia dar tratamiento con famciclovir o con valaciclovir. Sí, entonces la OMS, si bien en el 2018 saca estas recomendaciones adaptadas de las guías del 2016 a nivel OMS y del 2017-18 a nivel internacional, vemos que no hay mucha diferencia con los tratamientos, ahora sí que se manejan en los libros de farmacología. Son más bien las recomendaciones de la CDC las que sí son un poco distintas, sobre todo en cuestión, por ejemplo, de clamidia, dar doxiciclina de primera intención en lugar de acitromicina como dosis única, a pesar de que acitromicina tiene la ventaja pues de un mejor apego. Pero doxiciclina es para que responda mejor, sobre todo cuando es presentación de clamidia rectal o anal. Sí, entonces algunas diferencias de ese tipo sí se refieren ya en la CDC. Como decíamos, pues la OMS dice para gonorrea, ceftriaxona monodosis más acitromicina tratando de cubrir clamidia. Como alternativa se puede llegar a utilizar espectenomicina o cualquier otra cefalosporina de tercera generación. En el caso de sífilis nos habla de penicilina G benzatínica, monodosis cuando es temprana, en secundaria o cuando es primaria, 3 dosis de forma semanal durante 3 semanas cuando es secundaria tardía o cuando es terciaria sin afectación neurológica. Y aquí para pacientes con alergia a penicilinas, la recomendación es doxiciclina
o tratar con una cefalosporina de tercera generación. Doxiciclina es un esquema de 14 días, la cefalosporina, dependiendo de cuál se utilice, puede ser de 7 a 14 días también. Para clamidia, decíamos, acitro tiene la ventaja de la monodosis, doxiciclina tiene una mejor respuesta y una mejor cobertura cuando hay afectaciones fuera de la zona genital, ya sea vagina o pene, sobre todo cuando se presenta como clamidia rectal o anal. Y para herpes, pues habíamos comentado, aciclovir, valaciclovir, famciclovir, dependiendo la resistencia, las recurrencias, si es un primer episodio o si son episodios recurrentes, llegando incluso a 800 miligramos 5 veces al día, cosa que ya no se recomienda tanto en herpes simplex, pero se sigue manteniendo para zóster, aunque sí puede llegar a considerarse bajo la concepción pues de que es más difícil mantener el apego en esos casos. Entonces vemos que las recomendaciones de la OMS no son muy diferentes o no están muy actualizadas en ese sentido, pero con las que sí vamos a profundizar pues son las de la CDC. Sí, aquí para empezar, en Neisseria gonorrea la CDC nos dice que la dosis de ceftriaxona va a depender del peso del paciente. Pacientes de más de 150 kilos tiene que ser 1 gramo intramuscular, pacientes de menos de 150 kilos 500 miligramos intramuscular. Se va a dar dosis única y a los 7 a 14 días tenemos que valorar si hubo cura o si todavía existen síntomas, sobre todo pacientes con conjuntivitis o con faringoamigdalitis causada por gonorrea. En el caso de clamidia, decíamos se prefiere doxiciclina durante 7 días, hay menos apego, pero hay mejor efectividad, contra acitromicina dosis única, que sería la alternativa cuando sospechamos que el paciente no va a regresar o que son pacientes de difícil acceso a los recursos de salud. Tricomona, que lo habíamos comentado junto con entameva y yardia, va a responder muy bien a metronidazol durante 7 días, o tinidazol también lo podemos tener como alternativa en dosis única. Aquí también importante recordar, es diferente el manejo de tricomoniasis cuando la paciente es mujer, 500 miligramos cada 12 durante 7 días, a tricomoniasis cuando es hombre, que aquí las guías nos recomiendan más bien dar 2 gramos vía oral dosis única. ¿Sí? Entonces también tener esa concepción, sobre todo tricomoniasis que puede llegar a causar molestias o afectaciones en los pacientes masculinos. De aquí pues también enfermedad inflamatoria pélvica, vamos a comentar algunas cuestiones muy puntuales, recordando que al menos para fines del examen nacional de México, el ENARM, gonorrea es la causa principal de enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, vamos a ver que se presenta desde un 14 hasta un 30%, ya clamidia tiende a presentarse solamente un 4% según los datos de la guía del CENETEC. Entonces, EPI, al menos México, siempre pensar primero gonorrea. Ciertamente, la mayoría de las EPIs ya en la vida real sabemos que son por múltiples patógenos y tenemos que cubrir con ceftriaxona sí para gonorrea, con doxis sí para clamidia, pero también tenemos que cubrir con metronidazol para anaerobios, aquí sobre todo considerando tricomonas o considerando microbiota vaginal. Sí, puede ser manejo con ceftria dosis única intramuscular y continuar doxiciclina metronidazol vía oral durante 14 días, pero también depende de la extensión de la enfermedad pélvica. Hay que recordar que enfermedad pélvica inflamatoria pues realmente se refiere desde una salpingitis, un absceso tubovárico, incluso hasta pacientes que pueden desarrollar peritonitis de origen pélvico. Y pues micoplasma genitalium, en el cual el tratamiento va a ser con doxi y moxifloxacino en el caso de que no tengamos datos de susceptibilidad a macrólidos, o doxi más acitromicina en el caso de que sí haya antibiogramas locales o de que sepamos que es más probable que micoplasma sea sensible a macrólidos. Sí, va a ser como la diferencia que tenemos que tomar en cuenta de forma significativa. Esto es realmente el resumen de lo que nos dicen las guías de la CDC. Por parte de Llama se publican así como los puntos principales bajo estas consideraciones. Ya la guía es un poco más extensa y pues comienza desde la parte del abordaje. Sí, aquí nos dice pues que lo básico es recordar las 5 P's del abordaje: parejas, prácticas, protección, pasado y el embarazo o pregnancy. Sí, en el caso de parejas, pues si la persona es sexualmente activa y cuál es el género y la cantidad de las parejas. Recordemos, por ejemplo, caso actual con la viruela de mono, que es más común que se presente como enfermedad de transmisión sexual, aunque no lo sea de forma clásica, en hombres que tienen sexo con hombres, más que en otras poblaciones en cuestión de actividad sexual.
prácticas, pues también recordar que las personas tengan el entendimiento de si es sexo vaginal, si es sexo anal, si es sexo oral, la cantidad de parejas sexuales que tengas, si entra en la definición o no de múltiples parejas, si hay métodos de protección, cuáles son, si son métodos de barrera, si las parejas se hacen pruebas de forma seguida. Por ejemplo, recordemos que las guías nos dicen menos de 25 años vida sexual activa. Lo ideal sería que cada año se estuvieran haciendo pruebas al menos contra sífilis, gonorrea, VIH. Más de 25 años y factores de riesgo también de forma anual. Entonces, ¿cuáles son los métodos de protección que consideran? Si son varias parejas, si es una pareja, si la protección incluye solo protección contra enfermedades de transmisión sexual y embarazo, métodos de barrera. Si solo usan microvicidas, por ejemplo, que sería solo contra las STIs, o si utilizan solo protección contra el embarazo, por ejemplo el implante, el DIU, ¿sí? Que eso no nos va a proteger realmente de una infección de transmisión sexual. Historia pasada, si previamente se han hecho pruebas de alguna enfermedad de transmisión sexual, si han sido diagnosticados, si han sido tratados, si la pareja ha tenido enfermedad de transmisión sexual, porque recordemos que incluso enfermedades leves, podríamos decir como tricomoniasis, se asocian con un mayor riesgo de que la persona desarrolle enfermedad o infección por VIH. Entonces sí tener también esa consideración. Y decíamos en el embarazo, pues si la persona ha estado embarazada, si desea embarazarse, y también aquí recordar que hay que hacer pruebas, por ejemplo, de VIH, sífilis, antes del embarazo y cuando inicia el embarazo, y que tenemos que dar tratamientos dirigidos, ¿no? Por ejemplo, una paciente embarazada con sífilis, lo ideal va a ser, aunque sea alérgica a penicilina, desensibilizarla contra la penicilina y poder dar el tratamiento en el caso de que exista sífilis primaria o secundaria. Entonces, sí tener esas consideraciones de cuáles son las interacciones y de cuáles son los medicamentos contraindicados en las diferentes etapas o trimestres del embarazo. Y ya estas son las 5 P's como clave al momento de que hacemos una historia clínica para los pacientes en el sentido del abordaje de infecciones de transmisión sexual. Las infecciones aquí, la CDC en la guía las cataloga por la presentación clínica. Las separa en aquellas que causan úlceras, aquellas que causan afectaciones tipo cervicitis o tipo uretritis, aquellas que causan alteraciones vulvovaginales, ya sea mal olor, prurito, ardor o secreción, y otras. ¿Sí? Entonces, el primer grupo, que es el de las úlceras, nos considera herpes como la principal y más común causa de enfermedad de transmisión sexual caracterizada por úlceras, haciendo hincapié en el que el subtipo más común es el herpes simplex tipo 2. Sabemos que ya en la actualidad por ahí se están equilibrando tipo 1 y tipo 2 en cuestión de manifestación urogenital, pero igual sí considerarlo siempre un paciente con múltiples úlceras dolorosas. Herpes es el diagnóstico diferencial por excelencia. Sífilis, en cuyo caso vamos a recordar que se presenta como una úlcera no dolorosa en la fase primaria. Esta desaparece y ya en la fase secundaria es cuando existe un aumento de la carga bacteriana y ya se pueden presentar las manifestaciones dermatológicas. Chancroide, linfogranuloma venéreo, donovanosis, y algo que no menciona la guía particularmente, pero que sí hay que tomar en cuenta en la actualidad, es la viruela de mono. Sí, de hecho, hace 2 semanas, New England publica el caso clínico con un paciente que se presenta con múltiples úlceras en región genital. Es tratado con aciclovir para herpes, es tratado con penicilina para sífilis, no responde, se hace el intento diagnóstico del linfogranuloma venéreo y chancroide, sale negativo, y resulta que el paciente se había ido a Canadá, tuvo varias parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, y las 2 parejas de allá y el paciente salieron positivos a viruela del mono. Entonces, pues sí tener presente esto, recordar pues que también no hay un tratamiento dirigido, si bien el brincidofovir y el tratamiento para viruela que está aprobado por la FDA se pueden utilizar, no son medicamentos propiamente dirigidos contra viruela de mono. Herpes, recordemos, el diagnóstico por excelencia es con ácidos nucleicos. Podemos hacer cultivo, podemos hacer serología para anticuerpos y si los IgM salen positivos decir que está infectado, pero idealmente lo que tiene más sensibilidad y especificidad sería el diagnóstico por medio molecular o de presencia de ácidos nucleicos. Sífilis depende de la fase. Sífilis primaria es muy raro que una prueba serológica, tanto treponémica como no treponémica, salga positiva, pero en sífilis primaria, campo oscuro siempre nos va a dar un buen rendimiento diagnóstico. Y al contrario, cuando estamos en una fase secundaria, las pruebas serológicas son mucho más recomendables, tanto no treponémicas, BDRL o reagina, más treponémicas, que siempre tienen que ir en conjunto, mientras que el campo oscuro normalmente no sale positivo en la sífilis secundaria.
¿sí? Entonces aquí sí tener también en cuenta cómo vamos a hacer el abordaje dependiendo la fase. Si el paciente llega con su úlcera genital no dolorosa, pues mejor hacemos campo oscuro de la secreción. Si el paciente llega con manifestaciones dermatológicas o que estuvo expuesto a una persona hace más de 60, 90 días, mejor hacemos la prueba no treponémica, BDRL o reagina más la treponémica y ya vemos si es necesario el tratamiento. Sí, aquí recordar, la reagina normalmente arroja títulos más altos que el BDRL, no necesariamente son pruebas comparables y BDRL tiene falsos positivos, sobre todo en el contexto de uso de drogas intravenosas, endocarditis bacteriana, lupus y algunas infecciones por otros patógenos de estructura similar a espiroqueta, ¿sí? Principalmente leptospira. De aquí hay que recordar también como clave, sífilis en el embarazo y congénita siempre se trata con penicilina. Sí, es preferible desensibilizar, dosis bajas, irlo escalando para poder utilizarlo que utilizar doxiciclina. Sí, aquí siempre, ya sea congénita con manifestaciones secundarias o manifestaciones tardías como los dientes de Hutchinson, ya sea congénita reciente diagnóstico en el neonato, pero siempre con penicilina. Chancroide, recordar aquí, pues es causado por Haemophilus ducreyi. Se puede hacer diagnóstico por cultivo, aunque tiene baja sensibilidad. Lo recomendable también sería por ácidos nucleicos, aunque están menos disponibles. Linfogranuloma venéreo por Clamidia trachomatis de los serotipos L1, L2, L3, diagnóstico con PCR o también con ácidos nucleicos, siempre y cuando existan datos epidemiológicos compatibles. Solo ácidos nucleicos no es diagnóstico de linfogranuloma venéreo porque no descarta los serotipos de clamidia. ¿Sí? Para eso sí tendríamos que hacer la PCR. Ya si hay datos epidemiológicos de que típicamente las úlceras que se presentan son por linfogranuloma venéreo, entonces sí, solo con los ácidos nucleicos podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de secuenciar. Donovanosis, sabemos también llamado como granuloma inguinal, causado por Klebsiella granulomatis. Aquí pues el diagnóstico es microscópico, visualizando los cuerpos de Donovan en el tejido, ya sea a partir de la biopsia o ya sea a través del tejido disgregado de la toma de muestra al nivel de la úlcera. Y comentamos pues la viruela de mono. Entonces, estas son como las principales infecciones de transmisión sexual caracterizadas por úlceras. Recordar, úlceras genitales no siempre es infección de transmisión sexual. Sí, hay patologías que se van a presentar así, por ejemplo, es clásico y de hecho es criterio diagnóstico de Bechet, que se presente con úlceras orales y úlceras genitales de recurrencia. Sí, entonces también no quedarnos con esa idea de que todo lo genital va a ser una enfermedad de transmisión sexual. Y decíamos lo más común, herpes cuando son dolorosas, no dolorosas y úlcera o lesión única sífilis. Y ya las demás, chancroide, linfogranuloma y donovanosis, tenerlos también en cuenta como diagnósticos posibles o potenciales. De aquí el tratamiento recomendado en el caso de chancroides con acitromicina dosis única, herpes con aciclovir 7 a 10 días, donovanosis acitromicina cada semana hasta que desaparezcan las lesiones. En el caso de chancroides se puede utilizar también ceftriaxona, ciprofloxacino, eritromicina. Estas serían alternativas, pero en general las guías nos dicen 1 gramo vía oral dosis única, a los 3 días revaloras que haya mejorado la lesión, a los 7 días que haya desaparecido la lesión, y las parejas que haya tenido en los últimos 10 días antes de la aparición de los síntomas deben ser valoradas y tratadas también para chancroide. Herpes genital, aciclovir por excelencia. Si hay resistencia podemos dar valaciclovir, famciclovir. Y decíamos, cuando las recurrencias son múltiples podemos tratarlo como si fuera incluso zóster, 800 miligramos 5 veces al día, o por lo menos cada 12 horas durante 5 a 14 días. Herpes genital, el tratamiento en la pareja va a ser exactamente el mismo. Donovanosis, igual, dijimos acitro hasta que desaparecen las lesiones. Alternativas, doxi o eritromicina, también hasta que desaparecen las lesiones y por lo menos 3 semanas. Algo muy importante, en granuloma inguinal o donovanosis, siempre hay que descartar que el paciente no tenga VIH, porque la presentación de donovanosis es muy clásica en pacientes inmunosuprimidos. ¿Sí? Entonces alguien que llega, que vemos o descartamos que no es chancroide, que no es sífilis, que no es herpes genital, hacemos diagnóstico de donovanosis porque tiene la Klebsiella granulomatis o tiene los cuerpos de Donovan a nivel tisular, hacer la prueba de VIH. ¿Sí? Ya una vez que descartamos podemos dar el tratamiento de forma segura. Y aquí algo también importante, a diferencia de chancroide, que solo es preguntar por la historia sexual de los últimos 10 días,
En el caso de donovanosis, y de hecho de la mayor parte de infecciones de transmisión sexual fuera de VIH sífilis, se tiene que investigar y tratar a las parejas de los últimos 60 a 90 días, ¿sí? Es decir, los últimos 2 a 3 meses. Aquí pues comentamos, podemos dar el tratamiento con cualquiera de estas y siempre hasta que desaparecen las lesiones. Si las lesiones no han comenzado a reepitelizarse y suspendemos la citro, la doxia o la eritromicina, lo más probable es que el paciente tenga una recidiva y que presente ahora sí resistencia al macrólido. ¿Sí? Entonces tendremos que utilizar la tetraciclina para continuar el tratamiento. Sí tener muy presente esa cuestión. De las otras, linfogranuloma venéreo, sífilis y neurosífilis o la presentación terciaria, el tratamiento puede ser con doxiciclina, aunque decíamos sífilis, la doxi va a quedar como segunda línea cuando hay alergia a la penicilina y no es una paciente embarazada. ¿Sí? Linfogranuloma, doxi 21 días, acitro 21 días o eritro 21 días, revalorar a los 3 meses que haya desaparecido la lesión y como comentábamos, tratar a las parejas, disculpen ahí el error ortográfico, de los últimos 60 días. ¿Sí? En caso de que la pareja tenga síntomas, el tratamiento se instaura por 21 días. Si la pareja de alguien con linfogranuloma venéreo es asintomática, de cualquier forma se tiene que instaurar tratamiento con cualquiera de estos tres durante 7 días. ¿Sí? Lo más recomendable, doxiciclina. Sífilis, decíamos, se va a dividir dependiendo del estadio. Sífilis primaria o secundaria temprana, es decir, menos de un año. Monodosis intramuscular, 2.4 millones de unidades de penicilina G benzatínica. O en el caso de pediátricos, 50.000 unidades kilo. Dosis máxima, 2.4 millones. Latente tardía, es decir, secundaria de más de un año. O terciaria sin alteración del sistema nervioso central, vamos a dar igual 2.4 millones de unidades intramuscular cada semana durante 3 semanas, ¿sí? Alcanzando una dosis total de penicilina G benzatínica de 7.2 millones de unidades. Aquí si han pasado menos de 90 días de la exposición a alguien con sífilis, se trata como si fuera temprana, monodosis. Si han pasado más de 90 días, hay que valorar si se tiene que dar tratamiento como temprana o como tardía, dependiendo la sintomatología y los resultados, aquí habíamos comentado, del BDRL o la reagina, más la prueba de aglutinación o la prueba treponémica. Ya cuando es una neurosífilis, es decir, terciaria, pero con afectación del sistema nervioso central, ya sea solo la neurosífilis, ya sea manifestaciones oculares o ya sea manifestaciones dispersas en el sistema periférico también, la recomendación es que el tratamiento sea al menos 14 días y ya sea cada 4 horas o ya sea infusión continua. Sí, aquí va a ser penicilina G, pero en lugar de benzatínica, cristalina o procaínica, se tiene que utilizar también hasta que resuelvan las manifestaciones. Y habíamos comentado, cuando hablábamos del mecanismo de acción de las penicilinas, que darla en conjunto con Probenecid disminuye su eliminación o aclaramiento renal. Sí, Probenecid sabemos que típicamente es un úrico-súrico, se utiliza para el tratamiento de hiperuricemia o gota, pero combinar la penicilina con Probenecid hace que la penicilina tenga una mayor vida media, entonces que podamos dar la aplicación cada 24 horas en lugar de cada 4 horas, igual durante 10 a 14 días. Sí, con la ventaja también pues de que el Probenecid va a ser vía oral, entonces a pesar de que estés 4 veces al día, no es necesario que el paciente esté hospitalizado. En alergias se ha valorado mucho el uso de ceftriaxonar. Sabemos que las alergias o reacciones cruzadas entre una penicilina y una cefalosporina son prácticamente de menos del 1% o del 0%. O habíamos comentado cuando vemos que sí hay una sensibilidad importante con el desarrollo de anafilaxis, doxiciclina. Sí, esto siempre y cuando, ya lo dijimos varias veces, no se trate de una paciente embarazada o de una manifestación congénita de la sífilis. Entonces aquí recordar siempre, primaria o secundaria temprana, monodosis, tardía 3 veces la monodosis, que realmente ya sería 7.2 millones, neurológica 10 a 14 días, ya sea como infusión continua o ya sea acompañada del Probenecid. Sí, entonces estas serían como las 6 infecciones de transmisión sexual caracterizadas por úlceras. Realmente el tratamiento es bastante sencillo, doxiciclina, acitromicina para la mayoría, solo en el caso de sífilis vamos a considerar la penicilina.
Y aquí también recordar dos cuestiones muy puntuales. En sífilis, sobre todo cuando es sífilis temprana, secundaria temprana, y damos tratamiento antimicrobiano, las primeras 24 horas del tratamiento puede que se presente una reacción febril aguda que se le conoce como reacción de Jarisch-Herxheimer. Sí, esto es por la muerte propiamente de las espiroquetas y la respuesta inflamatoria del paciente, en el cual hay fiebre, mialgia, cefalea, pero no es una alergia a la penicilina. Simplemente el tratamiento es sintomático, damos un antipirético, paracetamol 500 miligramos cada 6 horas, se desaparece en cuestión de 48 a 72 horas y podemos continuar el tratamiento en caso de ser necesario, si es una secundaria o si es una terciaria, con la penicilina. ¿Sí? Entonces sí tener esto presente, porque muchas veces confundimos una reacción alérgica a penicilina con la reacción de Jarisch-Herxheimer, que es por la muerte de la espiroqueta. La otra consideración importante es la reacción o el fenómeno prosona o prosón, ¿sí? En el cual, como su nombre lo dice, es pro antes de, zona la zona de equivalencia. ¿Sí? Aquí es un fenómeno de un falso negativo por la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente. ¿Sí? Normalmente para que la prueba, sobre todo las pruebas de antígeno-anticuerpo que precipitan o aglutinan, salgan positivas, pues se tienen que hacer complejos entre el anticuerpo que ya tiene el paciente y el antígeno que está en la prueba. ¿Sí? Entonces se aglutina, vemos la aglutinación en la zona de equivalencia, decimos, la prueba está positiva, vamos a tratarlo. Si hay muy pocos anticuerpos y el paciente no está infectado, pues estamos en la postzona. Es decir, no se va a reconocer el antígeno, no se va a aglutinar y la prueba es negativa. El problema es el fenómeno de prosona, en el cual la cantidad de anticuerpos es tan alta que no se alcanza a formar la aglutinación adecuada con el antígeno, porque un antígeno va a ser reconocido por demasiados anticuerpos y parece que la prueba fuera negativa. ¿Sí? De hecho, la prueba sale negativa, pero el paciente está infectado. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de prosona, hay que recordarlo, es que el paciente está tan infectado y tiene tantos anticuerpos que la prueba sale falsamente negativa. Aquí lo que se tiene que hacer es diluir la muestra y al momento de hacer la dilución, pues ya se alcanza la zona de equivalencia, aglutina y tenemos la corroboración de sífilis. No, esto sobre todo tenerlo presente cuando el paciente tiene datos clínicos de sífilis, la prueba no treponémica, BDRL o reagina, sale positiva, pero la prueba treponémica de aglutinación sale negativa. Entonces diluyo mi muestra, repito la prueba de aglutinación y sí, ya está aglutinado, ya está en la zona de equivalencia. Esto siempre tenerlo muy presente porque también puede ser una causa de que nosotros nos confundamos y no solo de que no tratemos la sífilis, sino de que busquemos algún otro diagnóstico. Decíamos, BDRL puede salir positivo en lupus, en endocarditis infecciosa, usuarios de drogas intravenosas, leptospirosis, ¿sí? Entonces, pues evitar esos diagnósticos equivocados. Muy bien, ese sería el primer grupo, decíamos. Pacientes que tengan úlceras como manifestación de la infección de transmisión sexual. La otra opción es que presenten uretritis cervicitis. ¿Sí? Aquí lo más común en el caso de uretritis es gonorrea clamidia, Mycoplasma genitalium, hasta en la cuarta parte de los pacientes con uretritis no gonocócica, tricomoniasis, sobre todo en el caso de los hombres afectados por tricomona que estén inmunocomprometidos, algunos virus como adenovirus, Epstein-Barr o herpes simplex. Y para la cervicitis, lo más común es gonorrea clamidia o tricomoniasis. Sí, que aquí la tricomoniasis tiende a ser menos molesta o menos sintomática que cuando es sintomática en hombres inmunocomprometidos, en el caso de las mujeres, pero igual pues sabemos tiende a ser una de las causas de vaginosis bacteriana de forma importante, ¿no? Tanto tricomona como principalmente en ese contexto sabemos también pues la microbiota normal, ¿no? Sobre todo Giardia. En el caso de las uretritis, gonorrea, ya vimos cómo se trata. Dijimos, puede ser ceftriaxona, 500 miligramos si el paciente pesa menos de 150 kilos, 1 gramo si pesa más de 150 kilos, intramuscular dosis única. Clamidia, ya dijimos, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Y en general, cualquier otra uretritis no gonocócica responde bien a doxiciclina, acitromicina 1 gramo dosis única o acitromicina el primer día 500 miligramos dosis única y los siguientes 4 días 250 miligramos vía oral cada 24 horas. Sí, es el manejo así como genérico de una uretritis no gonocócica.
En el caso de la cervicitis, el tratamiento es básicamente el mismo, doxiciclina o acitromicina, porque una vez descartado gonorrea, que sería el del tratamiento particular con la ceftriaxona, los otros patógenos, clamidia, micoplasma o tricomona, van a responder bastante bien a doxiacitromicina. En el caso de tricomona, cuando corroboramos que se trata de, y ya las manifestaciones son más de una vaginosis que de una uretritis o una cervicitis, podemos cambiar el tratamiento por metronidazol. Pero en el contexto de manifestación de cervicitis, cervix friable, descarga a partir de la cervix que sea mucopurulenta, o de uretritis, la misma descarga a través de la uretra, también mucopurulenta con ardor al orinar, el tratamiento más bien va dirigido hacia clamidia o hacia gonorrea en el caso de que salga positivo o las tasas de, epidemiológicas sean significativas de forma local. Sí, gonorrea también, pues decíamos tratamiento por excelencia, Ceftria 500 dosis única. Si el paciente es alérgico a cefalosporinas, podemos intentar con gentamicina más acitromicina o con cefixime. Sí, aquí también disculpen el error ortográfico, es cefixime 800 miligramos dosis única. Sí, en el caso de gentamicina, acitromicina es más difícil que funcione porque normalmente hay resistencia, sobre todo a los aminoglucósidos, pero puede ser una opción cuando hay resistencias. Conjuntivitis, que se llega a presentar sobre todo en personas que tienen también faringoamigdalitis gonocócica, sobre todo por es donde decíamos la parte de las prácticas, con las prácticas sexo oral es más común que se presente la conjuntivitis o faringo, es con 1 gramo en lugar de 500 miligramos, también intramuscular dosis única de ceftriaxona. Artritis, dermatitis o incluso presentaciones tipo síndrome de Reiter, aunque son más comunes por clamidia, se pueden tratar con ceftriaxona 1 gramo intramuscular cada 24 horas, muy similar a si el paciente pesara más de 150 kilos o tuviera la conjuntivitis, pero en lugar de monodosis tenemos que darlo durante 7 días o más. Dependiendo de la presentación, recordemos que la artritis gonocócica normalmente es oligoarticular, entonces tienen que resolver todas las articulaciones. Y también dependiendo si solo es afectación articular o ya hay afectación dermatológica también significativa. Sí, opciones cefotaxina y ceftizoxima. Estas el problema que tienen es que son intravenosas, entonces se recomienda que más bien el paciente esté hospitalizado. La ceftriaxona intramuscular sí puede ser de forma ambulatoria. Ya en el caso de meningitis, endocarditis, definitivamente tiene que ser administración intravenosa, el paciente tiene que estar hospitalizado y aquí son dosis de hasta 2 gramos intravenosos, 1 a 2 gramos dependiendo del peso del paciente y la severidad de la manifestación, cada 24 horas, también hasta que resuelvan las manifestaciones o hasta que la muestra, ya sea el hemocultivo o ya sea el del líquido cefalorraquídeo, salga negativo. ¿Sí? Tanto cultivos como las pruebas de ácidos nucleicos o las pruebas de detección molecular. Aquí pues vemos tratamiento, lo único que difiere es la dosis, 500, 1 gramo, 2 gramos, y la duración del tratamiento, dosis única, más de 7 días o hasta que resuelva. Sí, en general es un tratamiento bastante sencillo a recordar y como decíamos, si no se descarta la presencia de clamidia, vamos a suponer que todo paciente que acude con gonorrea tiene clamidia, que todo paciente que acude con clamidia tiene gonorrea y vamos a dar el tratamiento para ambas patologías. Clamidia dijimos, doxi cada 12 horas durante 7 a 10 días o acitro 1 gramo dosis única, ¿sí? Las dos vía oral. En el caso de micoplasma, comentábamos también, depende si es sensible a macrólidos o no. Si yo no tengo un dato o una base epidemiológica o no puedo hacer la prueba de sensibilidad a macrólidos en algún tipo de cultivo, voy a tratar al paciente con micoplasma genitalium siempre como si fuera resistente. Es decir, doxi igual cada 12 horas 7 días, más moxifloxacino 400 miligramos al día durante otros 7 días, es decir, del día 8 al 14. Si puedo corroborar que es sensible o las tasas de prevalencia de resistencia son muy bajas en mi medio, pues doy el macrólido. Doxi, 7 días, acitro el octavo día 1 gramo y 500 miligramos durante los días 9, 10 y 11. ¿Sí? Entonces también como vamos a dirigir el tratamiento, recordando, paciente con uretritis no gonocócica, la cuarta parte va a ser por micoplasma genitalium. ¿Sí? Entonces aquí es una muy buena opción dar el tratamiento con doxi, porque si es clamidia va a responder, si es micoplasma va a responder y ya descartamos que fuera gonorrea, ¿no? Por eso se considera uretritis no gonocócica.
Ok, entonces van los grupos de úlceras. Aquí dijimos lo más común, pues, herpes sífilis. Ya de forma secundaria, linfogranuloma, granuloma inguinal, donovanosis y actualmente la viruela de mono. Ya vimos también las que causan uretritis cervicitis. Más común es que sea gonococo combinado con clamidia, pero se puede presentar por tricomona, por micoplasma o por otros patógenos en el caso de uretritis cervicitis. Incluso a Haemophilus influenza tipo B puede causar cervicitis y uretritis. ¿Sí? Otro de los grupos sería más bien solamente en el caso de mujeres los que causan molestias vulvovaginales, prurito, ardor, irritación, olor o fetidez y descarga vulvovaginal. Sí, aquí las agrupaciones son la vaginosis bacteriana, normalmente porque se mantiene la cantidad de lactobacillus, pero aumenta la cantidad de Gardnerella, de Prevotella, de Mobiluncus o de Atopobum, ya sea en combinación o ya sea de forma independiente, o tricomoniasis. Sí, que para esto nosotros podemos utilizar los criterios de Amsel o el score de Nugent, en el caso de la vaginosis, para detectar qué tipo de tratamiento. Y para tricomoniasis, pues el diagnóstico normalmente es con la microscopía. La ventaja es que si se trata de una molestia vulvovaginal que no sea candidiasis, que aquí yo no le estoy metiendo porque candidiasis no siempre va a ser una enfermedad de transmisión sexual, recordemos 20% de las mujeres en edad fértil van a presentar candidiasis vulvovaginal no como enfermedad de transmisión sexual, es el mismo. ¿Sí? Tratamiento metronidazol 500 vía oral cada 12, 7 días. En el caso del hombre, habíamos dicho, pueden ser 2 gramos dosis única, sobre todo cuando la tricomoniasis está causando datos de uretritis, o cuando es una mujer que tiene tricomoniasis y tiene su pareja sexual con la que no utiliza algún método de protección o barrera. O también cuando ya presentó recidivas porque no se ha tratado a la pareja. ¿Sí? Entonces, en general, afectación vulvovaginal no fúngica, es decir, bacteriana, va a ser con metronidazol. Ya para candidiasis sabemos que se pueden utilizar óvulos de nistatina, que se pueden utilizar cremas o geles de azoles, o incluso se puede utilizar fluconazol 150 miligramos vía oral dosis única, pero decíamos no necesariamente va a ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y aquí pues también recordando un poco cuáles son los criterios de Amsel y cómo se saca el score de Nugent. En el caso de los criterios de Amsel son 4 criterios: el pH vaginal alterado, el olor al momento de que se aplica el hidróxido de potasio, la descarga que sea mucopurulenta y que tenga las características ya sea grisácea, ya sea amarillenta, ya sea también con alteraciones cervicales, y presencia de, a partir de estos 3 criterios ya se puede hacer el diagnóstico. No, el otro ya es un poco más difícil de valorar, es la presencia de las células CLU o la presencia de leucocitos de forma abundante en la preparación en fresco o en la preparación en solución salina de la muestra de fluido vaginal. 3 de estos 4 criterios ya nos hacen diagnóstico de una vaginosis bacterial. ¿Sí? Entonces, datos clínicos, cambios del pH, alteraciones con el olor a partir de la aplicación del hidróxido de potasio al 10% y las células CLU. El otro score, que es el de Nugent, es dependiente de la tinción de Gram. ¿Sí? Entonces, si tenemos tinción de Gram del fluido vaginal, podemos hacer el score de Nugent para catalogar el tipo de tratamiento, si va dirigido a Lactobacillus, si va dirigido a Mobiluncus o si va dirigido a Gardnerella. Si no, nos quedamos con los criterios de Amsel, que son un poco más clínicos. Realmente solo lo de la medición de pH, que se puede hacer incluso con una tira reactiva, y las células CLU a nivel microscopía, pero no necesitamos una tinción o no necesitamos nada más que la solución salina y el microscopio. Entonces, cualquiera de estos dos abordajes. Amsel 3D4 ya nos hace el diagnóstico. En el de Nugent va a depender. 0 a 3 puntos es normal, lactobacillus presentes son los más abundantes, es lo esperado. 4 a 6 puntos es intermedio, presencia de Mobiluncus, aquí tenemos que revalorar posteriormente o dar tratamiento en caso de sintomatología. 7 a 10 puntos, vaginosis bacteriana. Sí, aquí sí ya por el aumento de la Prevotella, por el aumento de la Gardnerella, por el aumento de la A. vaginae, o incluso por el mismo Mobiluncus en cantidades bastante elevadas con disminución de lactobacillus. Sí, evidentemente, pues si es lactobacillus no lo tratamos. Si es Mobiluncus tenemos que dar el tratamiento. Si es Gardnerella tenemos que dirigir también con el metronidazol, como habíamos comentado. Sí, entonces cualquiera de estas es una buena opción para hacer el abordaje de pacientes que se presenten con la vaginosis bacteriana. La otra patología, decíamos tricomona,
Se diagnostica también por medio de la microscopía o con el cultivo, pero el tratamiento va a ser el mismo que si fuera la vaginosis bacteriana. Afortunadamente no tenemos que batallar por eso a nivel de la descarga, ¿no? Entonces, descarga blanquecina, grumosa, con prurito, sospechamos cándida, damos tratamiento para cándida. Descarga ya sea amarillenta o grisácea, ya sea que cumple con los criterios de AMSEL o que tiene pinta de ser tricomona, con el cervix en fresa, con la secreción amarillenta espumosa, pues podemos dar el mismo tratamiento, solo sin reportarlo como si se tratara de una tricomoniasis. ¿Sí? Entonces ahí solamente hacer esa separación al momento del diagnóstico. Y para enfermedad pélvica inflamatoria, que normalmente es una progresión porque la misma patología cervical asciende, vamos a dar un tratamiento un poco más prolongado. Y aquí punto clave para el ENARM. Siempre que pregunten, gonorrea es la causa más común de enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, realmente la guía de práctica clínica, a pesar de que es del 2009 y no se ha actualizado, dice gonorrea entre el 13.7 14.3 con inmunoglobulinas, mientras que clamidia es solo del 4.4 al 11.4%. Ya si hacemos la detección a nivel de anticuerpos más específica, podemos notar 31% para Neisseria, 25% para clamidia. ¿Sí? Entonces, a fines del nacional, enfermedad pélvica inflamatoria es gonorrea. Ya sabemos, lo más común es que sea multifactorial y tenemos que dar tratamiento para gonorrea, para clamidia y el tratamiento también con metronidazol como si fuera una vaginosis bacteriana, porque normalmente es una infección de este tipo que va a ascender y causar endometritis, salpingitis, abscesos tubováricos, peritonitis pélvica o la combinación de estas manifestaciones. ¿No? Y pues el tratamiento ciertamente, gonorrea ya vimos, va a ser con la ceftriaxona. Clamidia ya dijimos, lo ideal sería con doxiciclina, si no se puede utilizamos la citromicina dosis única. Y para la vaginosis o para la tricomoniasis, pues el tratamiento sigue siendo con metronidazol, ¿no? Entonces EPI se va a tratar con la combinación de esos tres agentes o de esos tres antibióticos. Aquí también se menciona, hay criterios de apoyo, evidentemente una paciente que tenga fiebre, que tenga la descarga mucopurulenta, el cervix friable, leucocitos en microscopía del fluido vaginal, elevación de los reactantes como la BSG o la proteína C reactiva y evidencia, ya sea clínica o de laboratorio de gonorrea o clamidia, pues nos orienta bastante a pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿No? Recordando que incluso puede haber manifestaciones todavía más altas, como el síndrome de Hughes-Curtis, en el cual ya es una alteración periepática causada secundaria a la EPI. ¿No? Entonces, tener esas consideraciones, normalmente estos son criterios de apoyo, dolor y cervix friable, la descarga, la fiebre, etcétera, etcétera. Y pues decíamos aquí el tratamiento igual, ceftriaxona intramuscular, doxiciclina 2 veces al día, metronidazol 500 vía oral cada 12 horas también. Nada más que en lugar de dosis única, tanto de la ceftriaxona o si preferimos utilizar acitromicina en lugar de la doxi, va a ser por 14 días. ¿Sí? Tenemos que valorar obviamente la respuesta, en cuestión de 7 a 10 días puede que exista una buena respuesta y podamos suspender el tratamiento, pero lo habitual es que, al menos de forma empírica, se dejen 14 días con la combinación. Las otras opciones es, si no queremos dar el metronidazol por cualquier motivo, podemos dar cefotetano cefoxitina, que va a tener el espectro tanto de la ceftriaxona como del metronidazol y solo hacer la combinación con doxiciclina. Recordando también la desventaja de cefotetano y cefoxitina es que tienen que ser intravenosos, entonces la paciente tiene que estar hospitalizada, mientras que ceftriaxona y metronidazol pueden ser intramuscular vía oral respectivamente, entonces puede ser un manejo ambulatorio. ¿No? Lo cual también nos orienta pues a recordar un poco el grado de severidad. Ya una peritonitis pélvica, pues probablemente sea mejor hospitalizar a la paciente y tener un buen monitoreo. Una EPI a manera de endometritis, pues quizás sí podamos dar un tratamiento ambulatorio y solamente mantener esa vigilancia y ese seguimiento. Aunque sería también una parte importante pues a recordar cuando hacemos el manejo de. Muy bien. Y ya nada más para terminar con la parte de infecciones de transmisión sexual, la guía de la CDC nos habla de las infecciones por ectoparásitos. Ya dijimos, la clasificación entonces sería infecciones de transmisión sexual que causan úlceras, que causan uretritis cervicitis, que van a causar enfermedad pélvica inflamatoria o vaginosis o patología vulvovaginal, y los ectoparásitos. Ectoparásitos, lo más común, la pediculosis a nivel pélvico, la pediculosis púbica, y la escabiasis o sarna. El tratamiento puede ser en ambos casos tópico, por
ejemplo, permetrina al 1%, dejarlo 10 minutos y lavar, o malatión al 0.5%, dejarlo 8 a 12 horas y lavar, en el caso de pediculosis. Escabiasis, la permetrina tiene que ser al 5% y dejarlo 8 a 14 horas antes de lavar. O puede ser un tratamiento vía oral. Sí, en el caso de pediculosis, ivermectina, 250 microgramos por kilo de peso vía oral, y a los 7 a 14 días repetir la dosis. Escabiasis, 200 microgramos por kilo de peso vía oral, y a los 14 días repetir la dosis. Sí, entonces para ectoparásitos puede ser o tópico o puede ser vía oral, dependiendo también la afectación a nivel familiar. Puede que, por ejemplo, se trate de una escabiasis, fue un contagio como enfermedad de transmisión sexual, pero la persona deja patógeno a nivel de las sábanas, a nivel de la cobija, a nivel de la ropa, la familia se infecta ya no como enfermedad de transmisión sexual, entonces ahí sí sería valorar también el uso de medicamentos vía oral en lugar de estar aplicando la permetrina en todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo si alguien tiene genital, alguien tiene a nivel de manos, como los pediátricos es más común, alguien tiene a nivel, etcétera, etcétera. Y pues pediculosis un poco más sencillo de hacer el diagnóstico, es más grande realmente el ectoparásito, entonces es más sencillo identificarlo, y a diferencia de la escabiasis, la pediculosis tiende a ser un poco menos sintomática. Sí, evidentemente también es bastante molesto encontrar al piojo, pero no es tan pruriginoso como la escabiasis. Muy bien. Y eso sería la sesión del día de hoy, ya para dejar para VIH, que sería la otra infección de transmisión sexual significativa, a nivel de la siguiente sesión. Sí, aquí, como decíamos, solo recordar actualmente pues la cuestión de viruela de monos. Sabemos que al menos Estados Unidos, México ya tenemos contagios. Sabemos que la presentación puede ser difusa, pero muchas veces se presenta como úlceras, ya sea perianales o úlceras genitales. Sabemos que la profilaxis tendría que ser con la misma vacuna para la viruela, que realmente es difícil encontrarla de forma disponible, y que sí existen tratamientos no dirigidos, pero que se utilizan contra la viruela, ya sea el brincidofovir, que va a tener el efecto de activarse a cidofovir, está como conjugado lipídico, entonces es mucho menos tóxico que el cidofovir, y se puede estar haciendo la aplicación en general en los pacientes con sintomatología ya sea sistémica o ya sea solo como enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? La otra opción terapéutica, solo disponible también en Estados Unidos y Europa, va dirigida más bien a nivel de la proteína de la envoltura. Entonces aquí nos quedaremos con el cidofovir o los derivados, o también se puede llegar a utilizar vacunas de inmunoglobulina o inmunoglobulina en general intravenosa, ¿sí? Ya como opciones para la viruela de mono. Pero bueno, fuera de ello nos tendríamos que quedar con estas recomendaciones que estuvimos comentando ahorita.